Hola, ¿cómo están? La enseñanza de hoy trata sobre la descomposición de un número en sus factores primos, elemento fundamental para la obtención del mínimo común múltiplo. Si no ha visto los videos anteriores, les recomiendo que lo hagan, ya que aplicaremos algunos conceptos directamente, es decir, iremos un poco más rápido. Presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. En este primer ejemplo vamos a descomponer en sus factores primos al número 32, utilizando un método práctico. Debemos recordar siempre los criterios de divisibilidad por los números 2, 3, 5, 7, 11 y 13, que son los números primos. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Colocamos el número, en este caso 32, y colocamos a su derecha una línea vertical. A la derecha de esa línea vertical vamos a ir colocando los números primos que me dividen exactamente a ese número 32, que va a cumplir funciones de dividendo y a su vez de cociente. Siempre debemos preguntarnos cuál es el menor número primo que me divide a 32. Aquí debemos recordar los criterios de divisibilidad. En este caso, como el 32 termina en cifra par, significa que el 32 es divisible por 2, porque todos los números que terminan en cifra par o en 0 son divisibles por 2. Inmediatamente traemos este 2 para acá y decimos cuál es la mitad de 32. Sabemos que la mitad de 32 es 16, pero fíjense cómo lo hago yo. Voy comenzando por dígito. La mitad de 3 no tiene mitad exacta, pero lo que más se le acerca es el número 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Este 1 que me sobra aquí se lo agrego al 2. Entonces ya tendremos 12. Entonces, ¿cuál es la mitad de 12? Es 6. Por lo tanto, la mitad de 32 es 16. Si no lo logran ver muy bien, pues simplemente hagan la división de 32 entre 2 y debe darle exactamente 16. Este 16 en este primer paso se comporta como el cociente, que sucesivamente se va a convertir en dividendo. Significa que vamos a ver cuál de estos números que están acá divide exactamente a 16. En este caso sigue terminando en cifra par, es divisible por 2. Entonces la mitad de 16 es 8. 8 sigue siendo divisible por 2. Entonces, la mitad de 8 es 4. 4, un número par, sigue siendo divisible por 2. La mitad de 4, 2. 2 sigue siendo divisible por 2. Y la mitad de 2, 1. Cuando llegamos que el cociente es 1, significa que el proceso ha terminado. ¿Cuáles son los factores primos de 32? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Significa que ese 32 yo lo puedo escribir de la siguiente manera. De una vez vamos a acostumbrarnos a que los números factores que se están repitiendo debemos escribirlos en forma de potencia. Por lo tanto, 32 es igual a 2. Como se repite 5 veces, va a ser 2 elevado a la 5. La potencia 2 elevado a la 5. En este segundo ejemplo vamos a descomponer en sus factores primos al número 81. Hacemos el mismo proceso anterior, colocamos 81, trazamos una línea vertical y nos ubicamos donde están los números primos. Entonces vamos a aplicar los criterios de divisibilidad de estos números. Y siempre debemos preguntarnos cuál es el menor número primo que divide, en este caso, 81. Como 81 termina en cifra impar, ya no va a ser divisible por 2.
entonces tenemos que pasar inmediatamente al siguiente número primo, que en este caso es el número 3. La pregunta es si 81 es divisible entre 3. Si nosotros revisamos los criterios de divisibilidad, recordemos que para averiguar si un número es divisible entre 3 tenemos que sumar los dígitos. Y si la suma de esos dígitos o de esa cifra es divisible entre 3 o múltiplo de 3, entonces quiere decir que el número completo es divisible entre 3. 8 más 1 es 9. 9 es múltiplo de 3. ¿Por qué? 3 por 3, 9. Significa entonces que este 3 yo lo voy a traer para acá. Y empiezo a sacar la cuenta. La tercera parte de 81, el método que yo utilizo. Yo digo, la tercera parte de 8 es 2. 2 por 3, 6, me quedan 2. Ese 2 se lo agrego al número 1. Entonces digo ahora, la tercera parte de 21 es 7. Porque 7 por 3, 21. Otra forma de averiguar si lo que hemos hecho está correcto o no, pues simplemente multiplicamos 27 por 3 y tiene que darnos exactamente 81. Si no logran verlo de esta manera, pues simplemente agarran 81 y lo dividen entre 3. Sería 2 por 3, 6. Al 8, 2. Bajo el 1. Sería 7 por 3, 21. Al 21, bajo. Es este 27 que está acá. Seguimos descomponiéndolo. Sabemos cifra impar. Ya no es por 2. Vamos a ver si sigue siendo divisible por 3. 2 más 7 es 9. 9 es divisible entre 3 o es múltiplo de 3. Por lo tanto, saco acá. Tercera parte de 27 es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 3 es 27. Seguimos descomponiendo, pues 9 es múltiplo de 3. Seguimos colocándolo acá. La tercera parte de 9 es 3. 3 por 3, 9. ¿Qué me quedó solamente? El número 3 que tiene tercera. Tercera de 3, 1. Usted puede verificar 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Como el cociente llegó a 1, significa que ese 81 yo lo puedo escribir en sus factores primos de la siguiente manera. El 3 que se repite por acá y se repite 1, 2, 3, 4 veces. Es decir, 81 es igual a 3 elevado a la 4. En el siguiente ejemplo vamos a descomponer 50 en sus factores primos. Siguiendo el mismo procedimiento, colocamos 50, una línea vertical y tomamos en consideración los criterios de divisibilidad, sobre todo por los números primos que están acá. Y empezamos a averiguar cuál es el menor número primo que me daría 50. Chequeamos la última cifra, termina en 0, por lo tanto todos los números que terminan en 0 son divisibles por 2. Por lo tanto, este 2 lo traemos para acá y decimos cuál es la mitad de 50. La mitad de 50 es 25. Como este número es un número impar, ya no va a ser divisible por 2. Tomamos en consideración el siguiente, que es el número 3. ¿Será divisible por 3? Sumamos los dígitos. Recordemos que para que averiguar si un número es divisible entre 3, tenemos que sumar los dígitos. Si la suma de los dígitos es divisible entre 3, el número completo también lo es. 2 más 5 es 7. 7 no es divisible entre 3. Inmediatamente pasamos al siguiente, que es el número 5. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 5? Revisando los criterios de divisibilidad, nos dicen que si un número termina en 0 o en 5, es divisible entre 5. En este caso, termina en 5, es divisible entre 5. Entonces, este 5 lo colocamos acá y decimos cuál es la quinta parte de 25. O lo que es lo mismo, 25 entre 5. Eso es 5. 5 por 5, 25.
¿Cómo nos quedó 5 aquí? Pues obviamente tiene quinta. Quinta de 5 es 1. Revisamos, 1 por 5, 5, 5 por 5, 25, 25 por 2, 50. Total que 50 lo puedo, o quedó, la descomposición en su factor primo fue 2 como el 2 y aparece una sola vez, no lleva exponente, por 5, ¿se repite cuántas veces? 2, 5 al cuadrado. 50 es igual a 2 por 5 elevado al cuadrado. En el siguiente ejemplo vamos a descomponer en su factor primo a 120. Como en los ejemplos anteriores, colocamos el número, inmediatamente trazamos una línea vertical y tomamos en consideración los factores, los criterios de divisibilidad de estos números primos. Siempre debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el menor número primo que me divide a 120? Como el número termina en 0, es divisible por 2. Por lo tanto, yo coloco acá y digo, mitad de 120, sabemos que es 60. Pero si quieren, lo pueden hacer así. Mitad de 12 es 6, mitad de 0, pues obviamente 0. Si no lo dominan, repito, para iniciarse, colocan 120 entre 2, hacen la división y tienen que darle exactamente 60. O si no, pues lo hacen directamente. Como 60 termina en 0, sigue siendo divisible por 2. Mitad de 60, eso es 30. Termina en 0, sigue siendo divisible por 2. Mitad de 30 es 15. Ya no sigue siendo divisible por 2 porque termina en cifra impar. Vamos a averiguar si es divisible por 3. 1 más 5, 6. 6 es divisible entre 3 o es múltiplo de 3. Por lo tanto, tiene tercera. Tercera de 15 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 3 es 15. Y 5 pues tiene quinta. Quinta de 5 es 1. Como llegamos al cociente 1, significa que el proceso ha terminado. Entonces esto implica que 120 yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Los factores son estos que están acá. El 2 se repite 3 veces, por lo tanto me queda 2 al cubo. Por el 3 solamente se repite una vez, lo coloco por acá, por el número 5. 120 igual a 2 al cubo por 3 por 5. En este ejemplo vamos a descomponer en sus factores primos a 125. Como en el ejemplo anterior, colocamos el número y construimos una raya vertical. Recordemos que a la derecha van a estar siempre los números primos que dividen a 125. La pregunta siempre es, ¿cuál es el menor número primo que me divide a 125? Chequeamos siempre la última cifra, es una cifra impar, por lo tanto ya no es divisible por 2. Averiguamos si es divisible por 3. Para saber si es divisible por 3, sumamos los dígitos y si los dígitos es múltiplo de 3, el número completo también lo es. 1 más 2, 3, más 5, 8. 8 no es divisible entre 3, por lo tanto descartamos el 3. Pasamos inmediatamente al siguiente número primo, que es el número 5. ¿Cómo sabemos si este número es divisible entre 5? Porque todos los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles entre 5. Por lo tanto, traemos este 5 para acá y decimos cuál es la quinta parte de 125. El método práctico que utilizo es ir como dividiendo cada uno de estos números que están acá. Entonces tomo el primer par de números, 12, obviamente porque es mayor que 5. Digo, ¿cuál es la quinta parte de 12? Sería 2, el que más se le aproxima. 2 por 5, 10.
Me sobraron 2. Este 2 se lo agrego acá y digo, ahora, ¿cuál es la quinta parte de 25? La quinta parte de 25 es 5. Si usted no lo ve bien, entonces sería 125 entre 5. Hace esta división normal y aquí les debe dar 25, que es este que está acá. Continuamos descomponiéndolo. Obviamente termina en 5, tiene quinta. La quinta parte de 25 es 5. 5 por 5, 25. Obviamente 5 tiene quinta, quinta de 5, 1. Chequeamos siempre, 1 por 5, 5, 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Por lo tanto, 125 se puede escribir como 5 elevado a la 1, 2, 3. 5 elevado al cubo. Vamos a descomponer ahora en sus factores primos al número 49. Colocamos 49 e inmediatamente la rayita vertical. Y vamos a ir probando según los criterios de divisibilidad con respecto a estos números primos. La primera pregunta es: ¿cuál es el menor número primo que me divide a 49? Como termina en cifra impar, ya descarto al número 2. Probamos si lo divide, tiene tercera, lo divide entre 3. Sumamos los dígitos. 4 más 9 es 13. 13 no es divisible entre 3, o no es múltiplo de 3, lo descarto. Vamos con el número 5, que le sigue. Recuerden que para todo, cualquier número que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Evidentemente aquí no termina. Descartamos el número 5. Vamos con el número 7. ¿Cómo averiguamos? Recordemos los criterios de divisibilidad. ¿Cómo recordamos que ese 49 puede ser divisible entre 7? Recordemos que teníamos que hacer que tomamos el 49. Recuerde que tomamos la última cifra, la multiplicábamos por 2. Esto es 9 por 2, 18. Ese 18 lo traíamos para acá, lo restábamos. Sin importar el orden acá, lo que me interesa es el valor absoluto. 18 menos 4 es 14. Volvíamos a tomar la última cifra, que era 4 por 2. 8, ese 8 se lo restamos al 1 que está acá, y 8 menos 1, 7. Recordábamos que si en el último dígito nos daba 0 o 7, el número era divisible por 7. Como en este caso nos dio 7, quiere decir que yo voy a aplicar aquí la séptima parte. Es divisible entre 7. La séptima parte de 49 obviamente es 7, porque 7 por 7 es 49. 7 pues obviamente tiene séptima. Séptima de 7 es 1. Significa que ese número lo puedo escribir de la siguiente manera. 49 va a ser igual a 7 por 7. 7 elevado al cuadrado. Ahora vamos a descomponer a 121 en sus factores primos. Entonces colocamos 121, una rayita vertical, y empezamos a probar con respecto a los criterios de divisibilidad de esos números primos. ¿Será divisible entre 2? No lo es, porque para que sea divisible entre 2 tiene que terminar en 0 o en cifra par. ¿Será divisible entre 3? Sumamos los dígitos. 1 más 2, 3, más 1, 4. 4 no es divisible entre 3. Descartado 3. ¿Será divisible entre 5? No lo es, porque para que fuese divisible entre 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Descartado el número 5. ¿Será divisible entre 7? Sí, eso sí tenemos que probarlo. Recuerden el video anterior donde explicábamos con detalles cómo era que se aplicaba este criterio de divisibilidad por 7. Aquí lo estamos haciendo un poco deprisa. Entonces, para ello tomábamos la última cifra y la multiplicábamos por 2.
Esto es igual a 2. Este 2 lo traíamos para acá y se lo restábamos a los números que estaban anterior a esa cifra seleccionada. En este caso es 12. Sumamos acá, restamos 12 menos 2 es 10. 10 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, el 121 no es divisible entre 7. Pasamos al siguiente. Si ustedes recuerdan cómo, para saber si un número es divisible entre 11, simplemente teníamos que restar y sumar alternativamente las cifras de este número. Entonces, 121 era 1 menos 2 más 1. Esto es igual a 1 más 1, 2, menos 2, 0. Si el resultado daba 0 o 11, quería decir que el número era divisible entre 11. En este caso resultó 0. Por lo tanto, 121 es divisible entre 11. Significa que si yo divido 121 entre 11, esto me da 11. Y 11, pues, por supuesto, tiene 11. Y esto me da 1, cociente 1. Por lo tanto, 121 lo puedo escribir como 11 elevado al cuadrado. Ahora vamos a descomponer el 540 en sus factores primos. Entonces colocamos aquí 540. Hacemos la división. Y empezamos a probar con los criterios de divisibilidad, en este caso de los números primos. Preguntémonos siempre cuál es el menor número primo que me divide a 540. En este caso, como termina en 0, ya sé que es divisible por 2. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la mitad de 540? Yo lo voy a hacer por partes con el método práctico. Digo, la mitad de 5, lo que más se le aproxima es 2. 2 por 2, 4, me sobró 1. Ese 1 se lo agrego al 4 y digo cuál es la mitad de 14. En este caso, la mitad de 14 es 7. La mitad de 0, 0. Si usted no lo ve bien, de esa forma, pues simplemente 540 entre 2. Aquí tiene que darle 270, que es el que va acá. Seguimos con el proceso. Termina en 0, sigue teniendo mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 7 es 3. Me sobra 1, se lo agrego aquí al cerito y ahora digo mitad de 10. Mitad de 10 es 5. Si usted no lo ve bien, simplemente 270 entre 2 y aquí le debe dar 135, que es el que va acá. Seguimos con el proceso. Ya no tiene mitad porque termina en cifra impar. Pero vamos ahora a ver si tiene tercera. Sumamos los dígitos. 1 más 3, 4, más 5, 9. 9 es divisible entre 3 o es múltiplo de 3. Por lo tanto, tiene tercera. Y decimos, la tercera parte de 13, lo que más se le acerca es 4. 4 por 3, 12. Me sobró 1. Ese 1 se lo coloco acá. Y digo, la tercera parte de 15 es 5. ¿Por qué 5 por 3? 15. Si usted no lo ve bien, pues entonces simplemente 135 lo divide entre 3. Aquí debe darle 45. Seguimos con el proceso. Vamos a ver si sigue teniendo tercera. 4 más 5, 9. 9 es divisible entre 3, por lo tanto tiene tercera. La tercera parte de 45 es 15. Entonces la sacamos. Tercera parte de 4 es 1. Me sobra 1. Ese 1 se lo agrego aquí al 5. Y digo la tercera parte de 15 es 5. 15 todavía tiene tercera. Tercera de 15 es 5.
Vamos a ampliar un poquito la raya de fracción. La raya y 5 obviamente tiene quinta de 5, 1. Ya el cociente me dio 1, significa que el proceso ha terminado. Entonces, 540 va a ser igual a 2, que se repite ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces sería 2 al cuadrado por 3, que se repite 3 veces, sería 3 elevado al cubo por el 5, que solamente aparece una sola vez, entonces sería 5 elevado a la 1. Como un último ejemplo, por el día de hoy vamos a descomponer 168 en sus factores primos. Entonces usamos la raya vertical y empezamos a probar. Siempre se debe probar con el menor número primo. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el menor número primo que me divide a 168? Obviamente, como termina en cifra par, es divisible por 2. Entonces decimos mitad de 168. La mitad, en este caso de 16, es 8. La mitad de 8 es 4. Si le cuesta un poco, 168 entre 2 y debe darle en el cociente 84. Sigue terminando en cifra par, por lo tanto es divisible por 2. Mitad de 84 es 42. Entonces la mitad de 8 es 4. La mitad de 4, 2. 42 termina en cifra par, sigue teniendo mitad. Mitad de 42 es 21. Ya no tiene mitad porque termina en cifra par. Vamos a probar si es divisible entre 3. 2 más 1, 3. 3 es divisible entre 3, por lo tanto tiene tercera. La tercera parte, 21, es 7. Entonces colocamos aquí 7. 7 por 3, 21. Obviamente 7 pues tiene séptima. Séptima de 7 es 1. El proceso ya terminó, por lo tanto el número lo podemos escribir de la siguiente manera. 168 es igual. Observamos todos estos números que están acá. El 2 se repite 3 veces, sería 2 elevado al cubo por 3, aparece solamente una vez, por el 7, que aparece solamente una vez. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy correspondiente a la descomposición de un número en sus factores primos. No olviden de practicar, ya que este tema es muy importante en el cálculo del mínimo común múltiplo. Suscríbanse al canal, dale like al video y nos vemos próximamente.